Es la imagen del momento, no es ninguna... ¿Cómo le, doctor? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerlo aquí. Igualmente. Usted predijo el presente con aquel libro, La tragedia educativa, junto con lo que usted habla, ¿no? ¿Qué siente hoy cuando ve esto que usted predijo concretado en la dimensión que hoy tiene? Y tristeza. La verdad que después de 20 años, transcurrieron 20 años, porque el libro se publicó en el 99. Casualmente en el 2019 volví sobre el tema porque el libro nunca había sido tocado. Quise actualizarlo, terminé escribiendo otro libro que tuvo mala suerte porque fue con el comienzo de la tragedia continúa. Educación, la tragedia continúa, efectivamente. Y bueno, yo creo que la situación no se ha modificado. Obviamente la pandemia ha agravado una situación muy seria que ya existía en el país. Y creo que eso debe ser motivo de preocupación porque ya van 2 años en los que hemos tenido graves problemas y se han agudizado las desigualdades que ya estaban de manifiesto en aquella época, ¿no? Usted tuvo participación en este documento sobre el vaciamiento educativo como presidente de la Academia Nacional de Educación. ¿Por qué cree que estas cosas, porque cuando se las habla y se ponen estos argumentos que usted también menciona, todos dicen, sí, claro, hay que hacer esto, y nada se hace? ¿Por qué cree que estamos...? Bueno, porque hay ya una inercia y una tendencia al facilismo. La educación se ha ido modificando notablemente. La escuela, y al hablar de escuela me refiero a todas las instituciones formales, la escuela es concebida como un lugar de opresión. Pareciera ser que ahí hay víctimas de un sistema del cual hay que liberarse. Y la tendencia es hacerlo cada vez más fácil, más sencillo, más básico, y tenemos estos resultados tan graves ya desde hace más de casi 30 años ya, que se hicieron las primeras evaluaciones en la Argentina, que tenemos esto que ya es Vox Populi, que la mitad de los chicos que terminan el secundario no comprende lo que lee, que 2 de cada 3 no pueden hacer simples operaciones de abstracción matemática, un porcentaje, una regla de 3, y eso continúa sin modificarse. Un poco la idea de este documento entiendo que ha sido la de plantear las graves consecuencias que va a tener el tratar de disimular esto que está pasando, porque el hecho de que se dé por aprobado años que no se han hecho, que no se evalúen los contenidos, que se trate de simplificar, es decir, cursaron un grupo y se aprueba una materia, se adaptó por aprobado, en realidad es un engaño. Y lo que hay que hacer es llamar la atención sobre esto. Yo creo que los padres, como una de las consecuencias positivas de la pandemia, ha sido que los padres se han comprometido más con la educación de los chicos, y este movimiento que ha habido de los padres tratando de impulsar la apertura de las escuelas ha sido muy positivo. Pero esperemos que no se quede ahí, que además de abrir las escuelas, se exija, se pida que se dé educación de calidad. Y no me estoy refiriendo a cosas extrañas o exóticas o del siglo XXV, porque ahora pareciera ser que todo hay que cambiarlo, que todo es nuevo. Me parece que es importante volver a lo básico. Que los chicos después de 12 años de escuela no comprendan lo que leen es un escándalo, y eso no pareciera mover a nadie. Por eso habría que volver a lo básico, a darle las herramientas fundamentales, que entiendan lo que leen, que se puedan expresar, que tengan un vocabulario rico, que tengan capacidad de abstracción. Una persona que cuenta con esos elementos es capaz de hacer cualquier cosa, pero la brecha se está profundizando cada vez más. Usted sabe que el mejor predictor del rendimiento académico de los chicos es el nivel socioeconómico de las familias, y eso es una demostración del fracaso de la escuela, porque la escuela lo que tiende a hacer es eliminar esa brecha, por lo menos tratar de hacerla cada vez más estrecha, es decir, tratar de ubicar a todos en el mismo nivel, pero eso obviamente la escuela no lo está logrando. Uno de los impactos que logró usted, que produjo usted, fue cuando empezó con este tema de lo básico del leer, escribir, sumar, restar, dividir y demás, y muchos le habrá pasado y dijeron, pero ¿de qué estamos hablando?
cuando vino, y me acordaba mucho de usted cuando vino el episodio de Toyota, que llamó a chicos que habían terminado el secundario y que no podían leer el diario, digamos. Y en ese momento, digamos, este es el elemento, digo, porque le habrá pasado que muchos le decían, bueno, no, pero hoy con la tecnología, y esa es la demostración de que lo que usted decía es una realidad muy dramática, ¿no? Una de las cosas que ha dejado claro esta experiencia de la epidemia, de la pandemia, es precisamente que la tecnología no resuelve el problema de la educación. Aún quienes han tenido acceso, que no son la mayoría, aún quienes han tenido acceso y han podido continuar la relación con la escuela, han podido comprobar, tanto los chicos como con los padres, que no es lo mismo, que no lo reemplaza. Y me parece que eso es un avance, porque hasta ahora se confiaba en que repartiendo las computadoras el problema de educación se resolvía. Por supuesto que es necesario tenerla, está bien que se reparta, pero no hay que confiar que con eso se resuelve el problema de la educación. Yo siempre cito a este respecto una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, el presidente, fundador de Apple, ¿no? En el año 95. Y ahí le preguntaron, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de la... Usted ha promovido tanto la tecnología en la educación, ¿cuál es su opinión? Y dice, yo estoy arrepentido. No porque me parezca que no debe haber tecnología, debe haberla, pero estoy arrepentido porque he contribuido a crear la idea de que el problema educativo se resuelve con la tecnología. Y no es así. El problema educativo se resuelve con las personas. Y decía, yo soy lo que soy por los maestros que he tenido, y los mencionaba. Si no hubiera tenido esos maestros, hoy sería un delincuente, tal vez estaría preso. Y me parece que esa idea de la relación de las personas con personas es básica para la educación. Yo estoy utilizando hace un tiempo una frase que es atribuida, es vieja, no tiene el prestigio de lo nuevo. Es atribuida a un poeta griego contemporáneo de Homero, tiene 2800 años, en fin. Y Hesíodo, que era el poeta, decía lo siguiente: educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y me parece que es una brillante definición, porque tiene los dos elementos básicos. La idea de la ayuda al otro, personas que ayudan a personas, ¿y a qué las ayudan? A ver cuáles son sus posibilidades como humanos. Y me parece que eso es fundamental. La educación hace eso. El otro día escuchaba a Sergio Sinay que recordaba una frase de Hannah Arendt, que decía, nacemos humanos, pero nos hacemos personas. Y me parece que eso es fundamental. Esta idea que la educación, los padres sobre todo, y las escuelas, lo que hacen es construirnos como personas. Y por eso es importante volver a hacer esos elementos básicos. Se habla mucho del futuro, que estamos formando para una sociedad que no sabemos. Nunca se supo. Ahora es más rápido el cambio, pero antes no se sabía. Imagínese una persona en Nueva York en los años 1850 que iba a ver los cambios en su vida, iba a ver los enormes cambios que se produjeron. Siempre se forman para eso. Por eso lo importante es tener esos fundamentos básicos sólidos. Profesor Jaime Echever, ¿qué rol juega la evaluación? Digamos que es un hecho hoy en discusión como estigmatizado. Es fundamental, porque eso le permite saber al que aprende, le permite saber dónde está. Y cuando esa evaluación además se manifiesta, se concreta en una certificación, hay una responsabilidad social de quien certifica. Por eso los maestros, los docentes se ven tan preocupados por todas estas presiones para facilitar el pasaje sin mucha evaluación de un año al otro. Y además yo creo que tiene la importancia de la exigencia. Yo una vez escribí un artículo sobre el derecho que tienen los chicos a ser exigidos. Yo creo que es un derecho. Es un derecho porque eso implica que uno le importa al otro. El hecho de que un padre o un maestro exija a un chico implica que está atento a lo que puede rendir. Es una demostración del interés que el mayor tiene por los chicos. Y me parece que eso es fundamental y lo deberíamos ver así. Si no le exige, no le interesa, no le importa, me parece que es una demostración de ese desinterés. Así que entiendo que la evaluación es una instancia fundamental, del aprendizaje y además tiene ese componente psicológico de la demostración que tiene la importancia que uno tiene para el otro. Vengo de Roma y me pasa lo mismo que le pasará a usted cuando viaja, ¿no? Uno ve allí la importancia de la educación pública, es decir, la educación es pública, ¿no? Alemania, Francia, Italia y demás, con una calidad, con una fortaleza. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que la educación pública? Y hemos descuidado la educación. La crisis está en todo, en la educación pública, en la educación privada, y está en Europa, y está entre nosotros. Es un problema de civilización, es un problema de los valores sociales.
La escuela tiene ciertos valores o trata de conservar ciertos valores que todavía estima que son importantes. La idea de habitar lo que en alguna oportunidad he llamado el tiempo lento de lo humano, el tiempo de la imaginación, de la reflexión, que son lo que nos han traído hasta acá. Vivimos una sociedad acelerada, rápido, nos deslizamos por la superficie de la realidad, pero lo importante es el análisis en profundidad de los problemas. Toda la ciencia, toda la tecnología se hace precisamente por personas que habitan ese tiempo lento, el arte también, que habitan ese tiempo lento, es decir, el tiempo de la imaginación, de la reflexión, y cada vez eso lo hacemos, se los mostramos menos a los chicos. Es nuestra obligación mostrarles que además de la banalidad, la superficialidad, la grosería que ven todos los días, hay otras cosas. Los seres humanos hemos podido hacer otras cosas y esa demostración es responsabilidad de los padres y cuando los padres no pueden, obviamente acompañados por la escuela. De modo que creo que la adquisición de esas habilidades básicas se hace en el proceso de incorporación de los recién llegados a su herencia. Cuando nosotros llegamos al mundo, tenemos una herencia. Claro. No creamos todo de nuevo. Tenemos una herencia y tenemos derecho a que nos pongan en posesión de esa herencia. Eso se hace, hacen los padres, se hace en la escuela, esa idea de la formación como humanos, ¿no? Digamos, como personas. Somos humanos, pero nos formamos como personas. Y eso se hace precisamente a través de la incorporación a esa herencia. Bueno, hoy cada vez eso lo hacemos menos. Los dejamos a los chicos al arbitrio de la actualidad. Y por eso vemos que se pierde el tiempo tan aceleradamente. El tiempo es lo único propio que tenemos. Eso que se nos va. La educación de nuestras vidas. Fue en el mundo, en la Argentina, además fue un ejemplo claro de igualación social. ¿Usted cree que hoy está perdido eso? En relación a lo que exige hoy 40% de pobres y de educar a chicos para ver cómo superan eso, ¿no? Totalmente. Por eso es importante insistir. Los que más necesitan la educación son precisamente las personas que están en peores condiciones sociales. Por eso hablaba yo de disminuir la grieta que hay entre las clases sociales, los grupos sociales, que es muy marcada y cada vez más marcada. Claro que eso está perdido. Hace 50 años atrás en las escuelas se mezclaba el hijo del almacenero con el hijo del médico, el hijo del panadero con el hijo del abogado, y todo eso servía primero para establecer lazos sociales y al mismo tiempo para elevar el nivel de los que necesitaban ser elevados. Hoy parecería que eso no es importante y creo que eso es fundamental y eso también se demuestra en la estructura social, en la pérdida de esos lazos que entonces estaban mucho más fortalecidos. Hoy educamos a los chicos en guetos, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, en fin. Solamente en la instancia de una universidad pública eso se produce una cierta mezcla, pero si no, los chicos están educados en grupos que disminuyen su perspectiva vital, especialmente los chicos más limitados, de niveles más pobres, ¿no? Ahora, qué dramático eso como proyección, porque además, y qué contradicción con lo que fue la Argentina como tal en Latinoamérica, digamos, un país que construyó igualdad, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto fundamental de nuestra educación fue precisamente ese, el de integrar a los inmigrantes, obviamente, y el de construir la ciudadanía. Eso sigue siendo fundamental. Y eso parecía no tenerse en cuenta. Sarmiento, el proyecto de Sarmiento era haber advertido que se estaban produciendo grandes avances en los derechos civiles, pero al mismo tiempo las personas que lo iban a ejercer no tenían la educación suficiente. Por eso la propuesta de Sarmiento de educar al soberano era advertir que el soberano es el soberano, pero al mismo tiempo la importancia que tiene el educarlos para que ejerza con responsabilidad y conocimiento esa soberanía. Y eso sigue siendo fundamental. Yo siempre cito una frase que alguna vez le habré dicho, de Sarmiento, 1848, que decía: no los queréis educar por caridad, pero al menos hacerlo por miedo, por precaución, por egoísmo. Mañana será tarde, 1848. Esa frase tiene resonancias en la actualidad, porque si no hacemos un esfuerzo para educar mejor a la mayor cantidad de gente posible, va a ser muy difícil sostener una vida en una sociedad democrática, ¿no? Es muy agudo todo lo que viene diciendo usted, pero este punto además para darnos cuenta, es decir, usted está diciendo que es difícil construir una sociedad democrática y republicana si no hay educación. Obviamente, especialmente en sociedades en un momento tan complejo, en los que los problemas son tan complicados.
Y además estamos en una situación, en fin, sería largo desarrollarlo, pero estamos en una situación en la cual la tecnología, el acceso a la información permanente, nos crea la ilusión de saber, la ilusión de conocer. Parece que por ver el título ya lo sabemos. Y efectivamente no lo sabemos. Según una vez gente, y usted tiene mucha experiencia en esto, las audiencias que opinan sobre cualquier cosa libremente, opinan sobre temas complejísimos, personas que no tienen la preparación, precisamente porque tienen esa ilusión. Se está creando esa ilusión de que uno conoce. Que también nosotros personalmente yo también la tengo. Es decir, por mirar muchos títulos todo el día me parece que sé, pero no sé, tengo una ilusión de saber. Y eso me parece que es muy peligroso y eso está muy estimulado por la tecnología contemporánea, ¿no? Hay un tema muy delicado que ha planteado la pandemia y obviamente ustedes lo marcaban en ese documento, ¿es recuperable lo que muchos chicos perdieron durante estos 2 años? Muy difícil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y hay que centrarse en esas habilidades básicas. No hay que pretender que la escuela enseñe todo. Hoy se pretende que la escuela enseñe todo, fundamentales, educación vial, educación financiera, programación, robótica, pero tenemos los chicos que no saben leer y escribir. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para darle a todos esas herramientas. Reitero, no estamos formando gente que necesita esas herramientas básicas. Si uno sabe leer y escribir, si entiende lo que lee, si se puede expresar, si tiene capacidad de abstracción y tiene cierta posibilidad de orientarse en el tiempo-espacio histórico, puede hacer cualquier cosa. Así que está preparado para cualquier cosa. No es cierto que no esté preparado, que no estemos, cuando hablamos de para qué estamos preparando. Bueno, concentrémonos en eso, en esas habilidades básicas. Y veamos que, aunque creamos que todos las tienen, inclusive los más favorecidos, veamos en el interior de nuestras familias, de nuestras casas, especialmente los grupos que tenemos posibilidades, veamos las deficiencias que tienen nuestros chicos. No las pasemos por alto, porque es fundamental. El núcleo de la idea del primer libro, que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, era esa paradoja que se daba entre la gente que percibía. Si uno le preguntaba a los padres cómo está la educación en el país, el 70% le decía que la educación está regular, mal o muy mal. Pero cuando le preguntaba si estaba satisfecho con la educación de sus hijos, el 70% le contestaba que estar satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Es más, se han seguido esos estudios y ahora les preguntan también si los cambiarían de escuela para mejorar la calidad de educación. El 80% no los cambiaría de escuela. Vale decir que estos chicos que no entienden lo que leen, que no tienen capacidad de abstracción, esos no son hijos de nadie, pues yo he hablado muchas veces del país de los huérfanos, ¿no? Porque nadie los reconoce, nadie se siente aludido por esta crisis. Por eso yo le respondí antes que estos padres que se han preocupado por la apertura de las escuelas tendrían que preocuparse también por la calidad de la educación que reciben sus hijos, ¿no? Doctor, le dejo esta pregunta para después de la pausa, porque obviamente esto también genera, y usted lo ha expresado, un desafío para la formación de los docentes. Quiero escucharlo en cuanto a lo que usted diga. El doctor Guillermo Jaime Echeverri, con el conocimiento amplio, insisto, hace 20 años el doctor Echeverri en su libro La tragedia educativa predijo lo que hoy estamos viviendo. Es un reflejo de lo que pasa con nuestras dirigencias. Ya volvemos. Muy bien, mientras estamos escuchándolo al doctor Guillermo Jaime Echeverri con estas cosas siempre interesantes que, insisto, él predijo hace el libro La tragedia educativa del año 99, ya 23 años, estamos viendo lo que está pasando en Corrientes, cómo arde Corrientes. Y esto, digamos, representa lo que está pasando en el país. Le decía, profesor, ¿qué desafío representa esto para la formación de los docentes o en la formación de los docentes? Fundamental. No hay ningún sistema educativo que haya mejorado si no ha mejorado antes sus docentes. Tenemos que conseguir que nuestros mejores estudiantes se dediquen a la docencia. Y para eso hay que prestigiarla socialmente y una de las maneras es el salario, obviamente. Los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen. Y al mismo tiempo también hay que insistir en la formación docente, en esos saberes básicos, en la capacidad para dar esos conocimientos básicos. Hace un tiempo en Francia, que está muy preocupada por la lengua, el tema de la lengua es un tema clave porque estamos hechos de palabras. En la medida que tenemos pocas palabras, manejamos un universo muy limitado. Y la violencia se explica muchas veces por eso, porque se recurre a los hechos cuando se acaban las palabras y cada vez se acaba más rápido, porque cada vez tenemos menos palabras, cada vez se insiste menos en eso. Y en Francia se había generado, el ministro Blanquer, que vino con Macron, promovió otra vez la vuelta al dictado.
que es una práctica que ya está muy mal vista por la pedagogía contemporánea, sí. ¿no? Porque claro, se ve como una imposición, porque alguien me va a poner a escribir algo que otro le dice. Sin embargo, tiene la virtud que permite incorporar palabras, conocer textos literarios, es decir, afinar y mejorar el gusto. Y ahora en este intervalo pude recurrir a mis recursos escritos. Y el otro día leí una entrevista que le hacían a una docente de un profesorado de enseñanza primaria y secundaria. Y hablaban sobre este tema de los dictados, ¿no? Del dictado. Entonces esta docente decía, como técnico, estrategia por sí misma ya no se utiliza en las escuelas. Quizá en algunos colegios privados, donde por ejemplo hay una mirada más tradicional, se siguen utilizando los dictados. La idea de lo tradicional, pareciera que lo tradicional es una cosa ya totalmente olvidable y que todo tiene que ser nuevo. Sin embargo, yo le dije una frase de hace 2800 años y todos lo entendieron, ¿no? Y entonces sigue la docente y dice lo siguiente. Es importante que cualquier estrategia esté acompañada de intervenciones docentes significativas, que formen parte de secuencias más largas, de progresión y complejización de saberes, sea el dictado, un cadáver exquisito, o cualquier experiencia de celebración de la palabra, de apropiación de sus formas y usos. Porque como en toda producción de saberes, si no es crítica y reflexiva, nos quedamos en la mera reproducción que en algún momento se olvida. Lo importante es que haya un propósito claro, didáctico, en el que los chicos puedan sumergirse de manera consciente y activa. Yo digo, los maestros que nos enseñaban a nosotros a leer y escribir, ¿habrán dicho todas estas palabras? ¿Serían capaces de decir todas estas cosas? Y la formación docente, la pedagogía contemporánea, está muy impregnada de esto, de esa lengua oscura, compleja, que será muy buena para la teoría, pero en los hechos concretos, en la práctica, me parece que no se está haciendo esto fundamental. Fíjese que las evaluaciones nacionales de la calidad educativa han mostrado que en los colegios rurales, escuelas rurales, plurigrado, en la que una maestra tiene chicos de muy distinto nivel, tienen igual rendimiento a las escuelas urbanas privadas. ¿Por qué? Porque los chicos hacen mucho esfuerzo para ir a la escuela, los padres hacen mucho esfuerzo y acompañan el estudio de sus hijos, y los maestros hacen esfuerzo para enseñarles estas cosas concretas, básicas, fundamentales. Y por eso les va bien. Entonces, a lo mejor tendríamos que ser más modestos, más humildes, entender que algunas cosas ya sabemos cómo hacerlas, y no pensar que esta idea de lo tradicional, cadáver exquisito, es decir, ese tipo de cosas que lo único que hace es privar a los chicos de una experiencia de superación. Les oculta, como decíamos antes, esa herencia a la que tienen derecho, y al hacerlo también los limitan en sus posibilidades de acceder a sus propias alternativas de desarrollo, esa, como decíamos, de Síodo, a su capacidad de aprender a ser lo que son capaces de ser, lo que cada uno de nosotros como ser humano es capaz de ser. Así que yo creo que tendríamos que poner énfasis en eso, lograr, y a las familias, los que nos ven, que los chicos lean, eso es fundamental. Los padres que tienen chicos, que les lean a sus hijos, eso le amplía, desarrolla la imaginación, le amplía el vocabulario, le permite volver atrás, pensar, separarse un poco de este tiempo veloz en el que también perdemos tiempo, y me incluyo, con tanta banalidad, tanta superficialidad, tantas cosas de las cuales podríamos prescindir. De modo que la tecnología nos ha permitido hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos pagando un alto precio por eso. Es necesario cada vez va a ser mayor las posibilidades tecnológicas, pero al mismo tiempo hay que entender, hay que ser capaces de discernir ese precio que estamos pagando. Profesor Jaime Echeverri, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por ser un maestro y por enseñarnos. Digo, ¿cuánta dirigencia debería escuchar esto y aprender? Ya seguimos.